hecho de que creemos que no es tan importante. Pero la verdad es que yo, en lo personal, yo no tengo autoridad en mi congregación de decirles, están pecando por no congregarse, si yo no vengo al concilio de esta región o de esta ciudad. O sea, a final de cuentas, ¿con qué autoridad yo voy a llamarle la atención a uno de mis congregantes de decirle, oye, tú dices que desde tu casa, ¿verdad? Desde ahí ves por el internet las prédicas, allá tú lees la Biblia solito. Ustedes y yo sabemos lo que dice Hebreos 10 y es algo que no es una sugerencia que Dios nos da. O sea, es una instrucción directa de Dios a su iglesia. No te dejes de congregar. Algunos tienen esa costumbre. Bueno, lo mismo sucede aquí. Y lo mismo sucede también a veces con lo que estamos haciendo desde este púlpito. Amados, esto que ahorita yo voy a hacer, por eso yo luego les digo, yo no me pongo nervioso con ustedes. No, claro que me pongo nervioso, por supuesto que me pongo nervioso. ¿Y por qué me voy a poner nervioso? Porque le estoy hablando a un grupo de representantes de iglesias de una región. Entonces, imagínense la importancia de lo que en estos momentos yo les voy a decir. Si Dios me usa, esto va a trascender. O sea, no va a trascender solamente a un grupito de 10 familias, de 15 familias. O sea, estamos hablando de que va a trascender a las familias cristianas de toda esta región. Pero a veces trivializamos esto. Han habido personas que les tocaba predicar y no vienen. Han habido personas que les tocaba predicar, no, pues que predique el otro, no importa. Han habido personas que les tocaba predicar y nos predican lo que predicaron el domingo anterior porque no tuvieron tiempo para preparar un mensaje para los siervos de esta región. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Sí. Entonces, de veras que me da mucha tristeza. Ahorita el pastor Moy acaba de citar algo que también yo lo voy a complementar aquí, porque en Hechos 20, desde el 17 en adelante, ahí Pablo nos deja bien clarito el trabajo del obispado. Nos deja clarito precisamente el dolor que él sentía. Con lágrimas, dice, con lágrimas me la he pasado hablándoles de este tema, del otro, de aquel, de que prediquen el consejo completo, de que se metan a la Biblia, estoy parafraseando, ¿verdad? Pero ustedes saben todo lo que dice. ¿Por qué? Porque él tenía precisamente esa convicción. Él sabía que el pararse delante de un grupo de pastores no es cualquier cosa. No trivialicemos, amados, el concilio que Dios nos ha dado en esta región de Celaya. Necesitamos entender esa parte, amados. Y bueno, eso simplemente fue algo para empezar. No es en sí ese no va a ser mi tema. Mi tema tiene por título Predicando obras o gracia. Puedes ponerle, si quieres, ahí signos de interrogación también, porque a veces nos debemos de preguntar qué estamos predicando, ¿verdad? ¿Qué estamos predicando desde el púlpito? Hay muchas cosas que a veces pensamos que están alineadas completamente al evangelio de la gracia. Sin embargo, por tradiciones o por alguna situación, a lo mejor por ahí nos estamos resbalando en predicar un evangelio de obras, que eso sería, a final de cuentas, un oxímoron, ¿verdad? ¿Sí saben qué es lo que quiere decir oxímoron? Un hielo caliente, eso es un oxímoron. ¿Existe un hielo caliente? ¿Existe el fuego frío? Eso es un oxímoron. Entonces, pues no hay evangelio de obras. O sea, el evangelio es el evangelio de la gracia. Nuestro Señor Jesús nos mostró claramente que todo fue por una sola obra que Él hizo, no por las obras que nosotros hagamos. Entonces hay veces que desde el púlpito llegamos a tener esos resbalones, amados. Y digo llegamos, ¿verdad? Porque pues la verdad esa es precisamente la situación tan imperfecta, ¿verdad? Con la que padecemos todos los ministros, todos los pastores, todos los seres humanos. Y bueno, voy a usar una cita base para predicar. Voy a darles una predicación expositiva. Esta cita es primera de Corintios 14, 1 al 6.
Y ya sobre esta cita voy a ir haciendo una exégesis de lo que el Señor nos dice en el texto, en el contexto de lo que realmente se le estaba hablando a la iglesia de aquel entonces y se nos sigue hablando a la iglesia del siglo XXI. Y dice así: sigan el amor, procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Voy a orar. Padre Celestial, hoy en estos momentos quiero agradecerte infinitamente por el privilegio que me das de estar en este púlpito, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me invitaron a predicarle a este grupo de pastores que amo tanto, Señor. Amo tanto lo que ellos están haciendo, amo tanto sus personas, amo tanto, Padre mío, todo lo que tú has querido hacer en esta región del Bajío, y por eso te doy muchas gracias de darme la oportunidad de poder hablarles en este momento de tu palabra. Pero, Señor, a final de cuentas, si hablo con mi corazón, no voy a edificar en absolutamente nada a nadie de las personas que están aquí presentes. Por eso invoco el poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Señor, para que simplemente yo sea una bocina, pero que tú seas el mensaje, Señor. Que todo, absolutamente todo lo que se hable en estos momentos sea conforme a tu palabra, sea, Señor, conforme a tu inspiración y sea conforme a tu instrucción que quieres traernos el día de hoy. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey. Bueno, amados, pues esta cita, pues yo sé que la conocemos muy bien, la hemos predicado, la hemos tratado de llevar a cabo en nuestras vidas, pero también necesitamos comprender que hay veces que, ya sea por tradición, ya sea por falta de conocimiento de la palabra, la última vez que nos predicó el pastor Humberto, habló de algo bien importante, ¿verdad? De la preparación que necesitamos tener nosotros como ministros. O sea, eso es elemental, ¿verdad? O sea, la verdad es que yo, como lo he escuchado de algunos teólogos, ¿verdad? Dicen, Dios no nos llama estando preparados, pero Dios nos prepara en el momento en que ya fuimos llamados, ¿verdad? O sea, a lo mejor muchos de nosotros cuando acudimos al llamado pastoral, pues veníamos pero totalmente desorganizados, totalmente despabilados, ¿verdad? No sé, pero no estábamos como estuvimos a lo mejor unos cuantos años después. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. O sea, Dios no llamó a Pablo por todo lo que sabía de la ley. Llamó a Pablo para quitarle todo lo que sabía de la ley y que ahora predicara la gracia del Señor. Precisamente esas mismas fueron las palabras de Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, amados? Que es menester, ¿verdad? Como dicen los españoles, es menester que nosotros nos preparemos para poder presentar un mensaje correcto de parte de Dios. Y esta cita la hemos llegado a tergiversar mucho, amados. Esta cita la hemos llegado a tergiversar y les voy a decir por qué. La otra vez que estaba yo leyendo
algo sobre la situación del cristianismo en Latinoamérica. Yo estaba platicando con Gus y con el pastor Moy de ese tema. Ustedes saben que la iglesia protestante viene precisamente del siglo XVI, cuando la reforma luterana, toda esta situación, todo eso lo conocemos bien, pero sabemos también que hubo otros precursores, ¿verdad?, de esa reforma. Es más, yo podría decir, o sea, esto a final de cuentas es algo que yo la otra vez estaba pensando, al leer en los libros de San Agustín, a leer sus pensamientos de San Agustín. Es más, desde aquel entonces, de hecho, él fue uno de los inspiradores de todos los reformadores. ¿Por qué? Porque a pesar de que él fue un hombre que estaba dentro de la religión católica en el siglo V, si mal no recuerdo, él era un hombre que ya traía una teología reformada. Él no estaba contento en lo más mínimo con todas esas doctrinas papistas, con todas esas herejías, ¿verdad?, que se estaban presentando en la única iglesia cristiana que había en ese entonces, entre comillas. Sabemos que el Señor siempre ha tenido un remanente, pero oficialmente hablando delante del mundo, la única religión cristiana que existía pues era el catolicismo. Pero ¿qué sucede? Viene la reforma. Precisamente esa reforma, ¿qué fue lo que causó? Algo que ni Martín Lutero se imaginaba, ¿verdad? Todos sabemos que él nunca se imaginó. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para llevar 95 tesis. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para tratar de hacer que las personas entendieran las herejías que se estaban viviendo en esa religión oficial que había en ese entonces. Sin embargo, fue el detonante para que de allí pudiera regresar el evangelio al mundo, a final de cuentas, porque ahora sí que no solamente a la iglesia, al mundo entero. Es más, coincidió, ¿verdad?, todo, de que en ese momento se inaugura la imprenta, ¿verdad?, con Gutenberg. Se inaugura esa imprenta, qué casualidad, ¿verdad?, que eran paisanos ellos, y se imprimen las primeras Biblias, y se imprimen de tal manera que la gente empieza a conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiso hacer Dios con la reforma? El que ya nos quitáramos esas vendas de seguir caminando en las tradiciones de religiones heréticas. ¿Y qué sucedió? Hubo una serie de reformadores, ¿verdad? Sabemos que él fue el detonador, pero pues, existió también un John Knox, Jan Hus. ¿Quién más? Recuérdenme. ¿Quién? Calvino, pero ese ya fue después. Bueno, Calvino es más, por ahí algunos dicen que en lo que Lutero andaba con la espada, Calvino andaba con el lápiz, ¿verdad? Porque Calvino precisamente, él fue el que vino ya a formalizar esa doctrina ya bíblica, esa doctrina de la iglesia primitiva, que ¿cómo se le llamó? Doctrina reformada. Entonces, eso precisamente era el plan de Dios, para que todo lo que el diablo había estado haciendo con las tradiciones religiosas quedaran destruidas. Pero bueno, pues el diablo siempre va a estar buscando hacer lo suyo. Y todos esos reformadores, John Wesley también, su hermano Charles Wesley, que fueron de los que hicieron muchos de los himnos, muchos Juanitos, ¿verdad? El chorro de Juanitos en los reformadores y en toda la iglesia. Bueno, pero de repente llega por allí un tal Jacobo Arminio. ¿Todos sabemos quién es Jacobo Arminio o no sabemos? Bueno, hay esas dos corrientes doctrinales, nos guste o no nos guste, en el mundo entero. O sea, dentro de la teología hay esas dos corrientes doctrinales, la arminiana y la calvinista. ¿Qué es lo que vino a hacer Arminio 50 años después de que Calvino ya había estado fortaleciendo toda la doctrina reformada, la doctrina luterana, todo eso que Calvino hizo? Viene Jacobo Arminio, a pesar de que fue uno de los discípulos de Calvino, pero vino a querer regresar las obras a la doctrina cristiana. O sea, esa es una situación, amados, que volvió a afectar
La iglesia evangélica. O sea, la iglesia evangélica, en el momento en que ya empezó a arrancar con la Biblia, es más, esas 5 solas que dejaron como base de lo que era la gente que realmente quería abrazar la doctrina bíblica y dejar la religión católica, esas 5 solas empezaron a caminar perfectamente bien hasta que Arminio empezó a meter el desorden dentro de la iglesia reformada. Entonces de allí empezó a venir una división. Pero ¿qué sucede? Por naturaleza, a los seres humanos, como ahorita lo dije, nos encanta el protagonismo. O sea, la doctrina de la gracia, ¿por qué por naturaleza al ser humano no le gusta? Porque el ser humano nos gusta ser protagonistas, amados. O sea, nos encanta decir que pusimos nuestro granito de arena para algo hermoso que haya sucedido en nuestras vidas. ¿Cierto o no es cierto? O sea, esa es la realidad. Esa es una de las cosas con las que tú y yo tenemos que estar batallando diariamente. Es una de las cosas con las que Pablo batallaba diariamente. El orgullo, esa situación de que nosotros queremos poner nuestro granito de arena. Y precisamente por eso esa doctrina arminiana empezó a tener gran éxito. Y un grave problema que tuvo Latinoamérica es que cuando vinieron los primeros reformadores a Latinoamérica, esos reformadores venían con muy buena doctrina, pero con un testimonio garrafal, con una serie de cosas que hicieron que los expulsaran de las Indias en aquel entonces. Los expulsaron, ¿por qué? Porque nada más anduvieron viendo qué desmanes hacían aquí en América y los expulsaron. Y un siglo después llega la doctrina arminiana a América. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene y se planta un evangelio no reformado, sino un evangelio arminiano, donde empezamos a tomar citas, las sacamos de su contexto y empezamos a formar doctrinas de obras. ¿Por qué quise usar esta cita como base? Aquí hay algo bien importante que estamos viendo y que habla claramente la palabra de la importancia que tiene profetizar. Aquí, hagan de cuenta, vamos a poner como analogía el hecho de que las lenguas, a final de cuentas, como Pablo se los dijo claramente a los corintios, es un don, ¿verdad?, hermoso. No sé quién tenga don de lenguas, yo lo tengo y me encanta usar las lenguas, pero sabemos claramente lo que la Biblia dice, de qué manera las debemos de usar. Sin embargo, yo conozco muchas personas que desde el micrófono, desde el púlpito, es más, yo llegué a estar en un ministerio en donde a veces, en vez de estarnos predicando la palabra de Dios, la gente se ponía a estar hablando en lenguas desde el micrófono, se empezaban a reír, empezaban a caerse y empezaban a querer a tocar al mundo. Y el chiste es que yo me quedaba de a 6 diciendo, ¿y la palabra? ¿Dónde quedó? Y decía, no, es que no puedo pararme de reír, no puedo pararme de esto. Amados, la Biblia dice claramente que el espíritu se sujeta al profeta. ¿Cierto o no es cierto? O eso me lo inventé yo. Sin embargo, hay lugares en donde han trivializado tanto lo que es la palabra de Dios, que ponen cosas por encima de lo que es la palabra de Dios. Es hermoso que hablemos en lenguas. Y como les dije, es una analogía para ver que hay muchas otras cosas que llegamos a hacer sin darnos cuenta o dándonos cuenta, y hacemos a un lado la palabra de Dios. Hay veces que la gente piensa así, dice, pues entonces, como dice la Biblia que es mejor profetizar, y empiezan a profetizar de una manera también que la Biblia no nos dice, no está registrado en la Biblia, no está sustentado que de esa manera es como se deba de profetizar. A ver, creo que todos sabemos qué quiere decir la palabra profetizar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Bueno, a ver, aquí en el griego profetizar o profetiza es profeteum, así es como se pronuncia en el griego, y quiere decir hablar la inspiración de Dios, hablar la palabra de Dios.
¿Ok? O sea que si de repente a mí alguien se acerca y me dice, te quiero dar una profecía, es porque me va a hablar algo que concuerda con la palabra escrita, ¿verdad? Porque para eso precisamente, ahorita que acabamos de hablar de esa situación, de cuando se imprimió la Biblia y todo, en realidad ustedes vean los cambios verdaderamente radicales que el mundo ha tenido, ha sido por la palabra de Dios. No ha sido por el milagro que ocurrió con fulanito de tal, o porque hubo una iglesia en donde el 100% de los congregantes empezaron a hablar en lenguas y se empezaron a caer, y esto y lo otro, aquello. Lo digo con todo respeto, porque yo creo en eso, pero eso no es primario. Eso no es primario. O sea, lo que ha cambiado la historia del mundo entero ha sido la palabra de Dios. Y hay veces que la gente la pone en segundo término. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando se empieza a manifestar el Espíritu Santo y en la iglesia estamos hablando en lenguas, esto, lo otro, aquello. Pero eso es un complemento, no es lo primordial. No debemos de ponerlo primero y la palabra, bien, gracias, quién sabe dónde quedó. La otra vez el pastor sí tuvo un invitado ahí, porque yo de repente me pongo a estar viendo las prédicas de todos ustedes ahí en el Face, y le puse con mucho respeto, ¿verdad? Pero le puse, y la palabra, bien, gracias. Se empezaron ahí, no, y que esto, y que el otro, y que aquello, y que bla, que... Pero la Biblia no la tocaron para nada. Entonces, bueno, yo no quería decir quién era el que estaba predicando, pero la palabra, bien, gracias. Amados, aquí dice, profetiza. Y cuando la palabra de Dios te está diciendo profetiza, es que no te saques rollos de tu mente. Es que saques todo lo que Dios está poniendo en tu vida, la palabra de Dios, para que esa palabra la profetices. De hecho, todos los que estamos aquí, si cada domingo predicamos la Biblia, todos somos profetas. ¿Por qué? Porque estamos hablando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si a mí de repente el Señor viene y me quiere dar una profecía para dársela a alguien, yo me voy a dar cuenta inmediatamente de que es Dios o no es Dios. Porque a lo mejor lo que me está diciendo, si no viene alineado a la Biblia, ese no es Dios. Nunca, una ocasión, un amigo llegó y me comentó, me dice, oye, fíjate que me platicó un pastor que llegó un profeta y le dijo, oye, Dios me ha dicho que me tengo que casar con tu hija. No hagas, no quiero decir nombres, sino, bueno, pero ya vea, por favor, porque lo que sigue es un poco delicado. Pero o sea, para que vean cómo no estoy inventando. Bueno, para que vean cómo no estoy inventando. Y le digo, ¿y cómo está eso? Sí, pero el profeta tiene como 40 y tantos, 50 años, y la niña esta tiene 16, 17 años. Y le digo, ¿y qué le dijiste a ese pastor? No, pues te estoy preguntando, ¿cómo ves que le digo? Y bueno, le dije al Cid, le digo, pues nada más ve y dile que la Biblia dice que no te unas a nadie en yugo desigual. Entonces esa no puede ser una profecía que venga de parte de Dios. Pero amados, estamos viviendo en la iglesia del siglo XXI en donde hay gente que se la cree. Ese pastor que no sabía qué hacer con esa profecía que le habían dado, tiene años y años y años predicando en estas regiones. Ese es un gravísimo problema. Es como, miren, ahorita les estoy hablando de dos personas que marcaron la historia de la iglesia, ¿verdad? Un Calvino, que representa a todos los reformadores, y un Jacobo Arminio, que gracias a esa distorsión que Jacobo Arminio tuvo, Jacobo Arminio prácticamente fue usado para regresar la tradición o la doctrina católica a la doctrina evangélica, a la doctrina cristiana o protestante. Él fue usado por el enemigo para que ahora muchos se vayan por las obras y no por la gracia. Todo esto de lo que estamos hablando precisamente son obras. O sea, si yo llego y yo quiero decirle a alguien una profecía que venga de mi corazón, esas son obras, esa es una doctrina de obras.
O sea, estoy dándole a entender a la gente que no es realmente lo que la palabra de Dios puede hacer en ellos, no, es lo que yo como profeta puedo hacer en ellos. Y ustedes vean cómo desafortunadamente hay muchos lugares en donde a los profetas se les ve como si fuera el mismísimo Jesucristo. Y eso está mal, eso también es idolatría. Y todo eso viene precisamente de un representante de una corriente doctrinal que invadió a Latinoamérica. Bueno, pues así como sucedió en la historia universal, también llega a suceder en las historias locales. Aquí hubo pastores, y no quiero decir nombres, pero ustedes saben que hubo pastores que fueron los que fundaron las iglesias evangélicas en esta región y dejaron una serie de doctrinas bien torcidas, hermanos. Doctrinas en donde no se levantaban más pastores porque ellos se sentían celosos de que algún otro pastor se les quisiera poner al nivel. Doctrinas en donde se habló muchísimo sobre las obras y no sobre la gracia. Doctrinas en donde se habló de este tema, al profeta hay que rendirle, cuando que el profeta llegaba y decía lo que quería. La otra vez, ahí sí nadie me va a evidenciar porque ahorita no está aquí esa persona, pero también, no, fíjense que invitamos un profeta ahí a la congregación, hombre, pastor, si hubieras visto, no, hombre, llegó y llegó con mi hija y empezó, en cualquier momento te llegarán los papeles, te van a llegar los papeles. Guay, le digo, entonces andaba adivinando, ¿verdad? Ay, pastor, amado, es que eso es adivinación. O sea, la palabra profética más segura, por eso lo dice la misma escritura, es la Biblia, para que no nos desviemos, para que no vayamos a tener el error de esa herejía. Amados, miren, yo vengo de un ministerio en donde que la escuela de profetas, que la escuela sobrenatural, que esto, que el otro, que aquello, y que te enseñan a cómo es como debes de profetizar. Que no, amados, eso es un don de Dios. O sea, yo no puedo aprender. Y luego aparte, ¿por qué me voy a meter a los rollos sobrenaturales si con lo natural no puedo? Mejor vamos a meternos a todo lo que la Biblia nos ha enseñado y no cosas que la Biblia no nos ha enseñado. O sea, nosotros debemos de hablar lo que la Biblia dice, y cuando la Biblia calla, mejor nosotros nos debemos de quedar calladitos también, porque si no, nosotros mismos nos vamos a meter en broncas. A mí no me importa meterme en broncas con los seres humanos, a mí me importa meterme en broncas con el Señor, que el día de mañana yo esté delante de Él y que me diga, oye, tú por querer quedar bien con este y con el otro, tú por querer bajarles ahí, porque les profetizaste que si traían un pacto aquí y un pacto allá, y por eso quisiste quedar bien con la familia llegando con un chorro de lana, pero conmigo no quedaste bien, brother. Conmigo ahí está escrito todo lo que yo te decía. Ahí yo te estaba diciendo profetiza, y tú en vez de profetizar te fuiste a andar adivinando. Anduviste ahí adivinando, ¿verdad? Como ese super teólogo que yo lo respeto muchísimo, pero le acaba de dar una regadota, Armando Alducin, que dijo que se iba a acabar el mundo en el 2028, ¿verdad? No sé si por ahí ustedes oyeron esa noticia. Gracias a Dios ya pidió perdón. Se va a morir en esa fecha, ¿no? Pues a lo mejor no sé, pero el chiste es que él dijo eso, ya después recapacitó, pidió disculpas, pero amados, eso es algo tan delicado que al menos para mí, yo admiro mucho a ese hombre, pero eso fue un detallototote. ¿Por qué? Precisamente porque las emociones son traicioneras. Nuestro corazón es engañoso, es traicionero, es perverso. Entonces, a veces, amados, esa ha sido la problemática de nuestras doctrinas. Nos hemos guiado más por las emociones que por lo que realmente dice la palabra. Y bueno, esto nada más fue la introducción. Ténganme un poquito de paciencia, pero ahí vaya lo bueno. Vamos a hacer una exégesis de la cita que acabo ahorita yo de plantearles. Aquí en Primera de Corintios 4:1. Ay, por ahí déjame agüita. Ahora sí, ahora pónganse los cascos. Primera de Corintios 4:1 dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice? Profeticen. O sea, sobre todo,
prediquen la palabra de Dios. A eso se refería Pablo. O sea, él no puede contradecirse de todo lo que normalmente le hablaba a sus discípulos. Aquí, ¿por qué él utilizó esa palabra? Precisamente porque se estaba hablando de los dones espirituales. Pero a final de cuentas, él, ¿qué es lo que le está diciendo a los corintios? Hablen la palabra de Dios. Eso es mejor. O sea, qué bonito que hablen, sí, pero eso nos edifica. A mí en lo personal, cuando yo empiezo a sentir que el Espíritu Santo me mueve para hablar en lengua, yo retiro el micrófono y empiezo a usar mis lenguas, pero porque es una relación entre él y yo. Pero ¿qué sucede? No me la voy a pasar todo el culto hablando en lenguas. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a edificar a la gente? Sin embargo, en el momento en que se abre la Biblia, como lo dice Hebreos 4:12, la palabra es una espada, es como una espada de doble filo, que es más cortante que nada, ¿verdad? Y precisamente ¿a qué se refiere esa palabra? No se refiere a que, bueno, a ver, vamos a ver, de aquí podemos sacar un tema en donde el alma, el espíritu y el cuerpo, y se los digo, porque ahorita vamos a tocar ese tema. Hay veces que cuando predicamos temáticamente, también tenemos ese grave problema de empezar a querer apoyar nuestro tema con las cosas que vienen escritas en la Biblia. Y la predicación expositiva es todo lo contrario. La predicación expositiva precisamente hace lo que ahorita yo estoy haciendo. Yo me tengo que sujetar a lo que les voy a hablar sobre la palabra de Dios. No que la palabra se sujete al tema que yo les quiero dar. Yo me tengo que sujetar al tema que Dios escribió desde aquel entonces para las personas de aquel entonces, de la misma manera que lo hace en el siglo XXI. O sea, aquí yo no puedo sacar un texto fuera de su... Precisamente para eso es necesaria la hermenéutica, amados. Si nosotros vamos a predicar, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí estuvimos en seminario, instituto bíblico, qué sé yo, por lo menos a lo mejor algunos cursos en línea, qué sé yo, ¿verdad? Pero sabemos que para hacer una predicación necesitamos hermenéutica. Yo no puedo agarrar y lo que también algunos por ahí, no, es que yo ni siquiera hago bosquejo. Yo, si el Señor de repente me revela aquí lo que me revela en ese momento, no, amado. El Señor te tiene que revelar desde semanas antes lo que les vas a predicar a las personas. Yo este mensaje lo preparé desde que me dijeron, desde que me mandaron el mensaje de que yo iba a predicar en este día. Entonces, el Espíritu Santo ya se presentó cuando se tenía que presentar. Entonces, en este momento ya voy a hablarles de algo que ya me fue revelando el Espíritu Santo, no de momento, así no. Dios es un Dios de orden, amados. O sea, a Dios no les gusta esas cosas que de repente también inventan por ahí porque no se quieren preparar, porque no quieren usar el tiempo, porque trivializan eso. O sea, ay, no, hombre, pues al fin que, pues, ¿quién sabe a quién le vaya yo a predicar? No, amados, olvídate de a quién le vayas a predicar. Dios está presente, escuchando lo que tú estás diciéndole a su iglesia, a su amada iglesia. Entonces, por eso la importancia de la predicación expositiva, amados. O sea, yo no sé, pero yo cuando a mí me cayó el 20 de eso, dije sí, por más que yo quería encontrar justificación, yo prediqué temáticamente durante muchísimos años, y la verdad a todos nos pasa que de repente, ay, como que ahorita yo estoy viendo que la iglesia, ¿verdad? Que se me hace que les voy a predicar sobre este tema, y entonces ya como tú ya traes el tema, ahora empiezas a buscar cómo la Biblia va a apoyar tu tema. ¿Me explico? Entonces ahí estamos cayendo también en la doctrina de obras. O sea, ya no es por lo que Dios nos quiera decir, ya es por lo que yo les quiero decir, y me voy a apoyar en la Biblia para decirles, esta es palabra de Dios. Sí, pero todo lo que quise yo decirles, les dije apoyándome en la Biblia. Pero no va por ahí la predicación. O sea, así no era como predicaba ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles. Ellos predicaban expositivamente. Hay tres tipos de predicaciones comunes, ¿verdad? La expositiva, la narrativa y la temática. Son muy bonitas todas las predicaciones, pues a final de cuentas es predicación, pero hay veces que sin darnos cuenta, sobre todo la narrativa, más todavía que la temática, sin darnos cuenta ya estamos metiendo una doctrina de obras, ya estamos metiendo nuestra carne, nuestro pensamiento. Sí. Amén. Sí.
No, sí, eso es de lo que estoy hablando. Pero el don de profecía es hablar la palabra de Dios. O sea, ahorita presente, por eso puse ejemplos. O sea, ¿cómo yo voy a venir a decirte esto? Porque incluso ese tipo de personas llegan y dicen, así te dice el Señor. O sea, ¿cómo le va a decir el Señor a una persona de 50 años que se case con una niña de 16 años? ¿Sí me estoy explicando? Sí es buena la profecía, ¿no? Claro, hagan de cuenta. A mí, en lo personal, en alguna ocasión, alguien se me acerca y me dice, oye, el Señor la otra vez, yo en oración, en la madrugada, yo me pongo a orar y todo eso, y me puso una palabra para ti. Fíjate que el Señor me hizo ver que tú has estado descuidando mucho la palabra de Dios. Tú has estado yendo a la congregación, sí, ayudas a tu pastor en todo lo que te pida, haces esto, haces lo otro, haces aquello, pero la Biblia ni la pelas. Eso es una profecía de parte de Dios. Él se percató, o sea, el Señor le mostró que yo era una persona que me estaba guiando nada más por lo que una religión me estaba diciendo y no por lo que la palabra de Dios me decía. Eso es un don de profecía. Eso es verdaderamente algo en donde yo... ¿Y qué sucede? Cuando es eso, verdaderamente dices, ay Señor, si me hablaste. De la misma manera como cuando la Biblia nos está diciendo esto, nos dice el otro, nos dice aquello, dices, el Señor me está hablando, pues es la Biblia. La Biblia está llegando, está haciendo su trabajo, está cortando todo lo necesario para que yo pueda, mi corazón pueda ser desnudado, porque así lo dice también Hebreos, que es lo que hace la palabra de Dios, desnuda nuestro corazón. Y en el momento en que es desnudado, pues ya ni modo de cómo escondernos delante del Señor. Eso es lo que verdaderamente edifica la iglesia. Digo, ya que eres maestro, para aprenderla, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando escribe ahí en Hebreos, digamos, ¿no? Digo, en Timoteo, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿a qué palabra se refiere? No, eso es en Hebreos, es Hebreos 4:12. La Biblia, a la palabra de Dios. Sí, pero yo me refiero, Pablo, ¿a qué se refería si no existía todo el Nuevo Testamento? No, pero existía todo el Antiguo Testamento. ¿No se refiere al Antiguo Testamento? Se refiere a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, pero mi pregunta es así, terrenalmente, así, bien humana. Si no había lo que hoy tenemos, ¿a qué se referiría él cuando habla de la palabra de Dios? Porque no existía sus cartas, pues, o sea, todavía no las teníamos, no las tenían ellos, pues. Sí, claro, no, pues a la Biblia de esos momentos. O sea, es como ahorita, o sea, el canon ya está cerradito. O sea, ahorita ya no hay nada de que como en algunos otros lugares, no, pues a ver que el libro apócrifo fulanito y que ya de repente por ahí aparece. No, el canon ya está cerrado. Ahorita sí ya dices la palabra de Dios. O sea, cuando tú estás hablando de la palabra de Dios, es como nosotros entendemos claramente que todo el Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaba? A Jesucristo. Y todo el Nuevo Testamento gira alrededor de Jesucristo. O sea, entonces, ¿qué pasa? Aquí, olvídate de lo que en ese momento se había escrito Pablo, de lo que, bueno, de hecho, te voy a decir una cosa, en la epístola a los Hebreos, se escribió alrededor del año 60 después de Cristo. De hecho, precisamente la epístola a los Hebreos fue una carta que hizo el pastor de una iglesia de hebreos en Roma. No sabemos quién fue, algunos piensan que fue Pablo, algunos que Apolos, no sabemos quién fue. Muchos piensan que Pablo, porque precisamente hay muchas citas. Simplemente ahorita tú estabas confundiendo a Tito con Hebreos. ¿Por qué? Porque es muy parecido lo que Pablo le dice a Tito a lo que vemos el pastor que le estaba diciendo a la iglesia de los Hebreos. Al final de cuentas, precisamente la carta a los Hebreos es un sermón. Es un sermón para una iglesia precisamente que se estaba desviando. Era una iglesia, ustedes vean todo lo que habla Hebreos, era una iglesia que ya estaban queriéndose regresar otra vez a judaizar.
Era una iglesia que ya estaba empezando a dudar si Moisés era mayor o si Jesucristo, si los ángeles. Hay una situación en la cual los hebreos se ve que estaban empezando a practicar la angeloterapia, qué sé yo, ¿verdad? Empezaban a invocar ángeles, y por eso en Hebreos se les deja bien clarito qué es lo que realmente es la iglesia cristiana. Bueno, ¿no se referiría también a los evangelios cuando dice la palabra de Dios? Sí, precisamente es a lo que voy. Entonces, ¿qué sucede? Igual en esos momentos precisamente ya se había escrito gran parte de lo que ya era la doctrina para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque precisamente Hebreos es algo muy similar a lo que fue Romanos, nada más que Romanos fue para los gentiles y Hebreos, valga la redundancia, pues para los hebreos. Los gentiles tenían que entender claramente todo lo que tenían que hacer, por eso la carta a los romanos es la columna vertebral de la doctrina cristiana, y luego nos encontramos con Hebreos, que es algo muy similar, pero enfocado a todos los judíos que ya se habían hecho cristianos, pero ya estaban dudando. Por eso les habla, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí es, ahora sí que él quería darles a entender lo que ahorita en estos momentos se está hablando. O sea, la Biblia, amados, es la que realmente nos da poder. La Biblia es la que cambia a la gente. La Biblia es la que transforma naciones. Amados, muchas veces nos preguntamos ¿por qué Celaya está como está? Si hay tantísimo iglesias cristianas, hay tantas enseñanzas, esto, lo otro, aquello. ¿Cómo? Exactamente, porque no se profetiza, porque no se ha hablado. Lo único que realmente, es más, la Biblia lo dice también. ¿Qué es lo que trae la fe al ser humano? La palabra de Dios. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír los cuentos, las fábulas, por el oír cómo habla en lenguas mi hermanito fulanito, por el oír chistes desde el púlpito, las payasadas que se avienta así normalmente desde el púlpito. Eso es realmente lo que va a traer la conversión en la iglesia. Eso es lo que va a traer realmente es vacilada. No vayan a creer que lo estoy diciendo en serio, es vacilada. Entonces, ¿qué pasa, amados? La verdad es que eso es precisamente lo que el Señor quiso decirme que les trajera. Ya me dijeron que ya le tengo que cortar. A lo mejor lo dejo para otra ocasión, pero sí, no importa. Pero ahorita, más que nada, lo que sí debemos de entender, a ver, ahorita rápido voy a decirles 2 que 3 frases aquí que les iba a comentar. Miren, la revelación o interpretación privada que nace en mi mente me lleva a una doctrina de obras. Amén. Segunda de Pedro dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. O sea, hay veces que nosotros queremos ponernos al nivel de esos santos que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. Como que decimos, no importa lo de la Biblia, yo también soy inspirado por Dios. Es que, a ver, el Señor te dice, Marco, ya mero te llega eso que tú estabas esperando, ¿verdad? Como los horóscopos, ¿verdad? Ahí los horóscopos así te dicen cosas que todas las personas necesitamos, pero eso en algo te va a edificar, en algo, o sea, creo que para nada, ¿verdad? La Biblia es la profecía más segura porque hay sustento histórico, científico, geológico de que fue inspirada
por Dios. O sea, nosotros no tenemos una fe ciega. Ustedes saben claramente que todo lo que está escrito en la Biblia, es más, ahorita ya la NASA usa muchos textos bíblicos para entender muchas cosas que ellos quieren entender. Entonces, eso es el poder de la Biblia. Si tus enseñanzas usan recursos que no edifican, exhortan o consuelan, no estás predicando a Cristo. O sea, si tu predicación tú la puedes a lo mejor presentar en una mezquita y nadie dice nada, esa no es una predicación que esté centrada en Cristo. Porque todas las predicaciones que están centradas en Cristo van a incomodar al que no está con Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Hay personas que incluso ya en vez de decir, ahí les va el sermón, no, ahí les va la conferencia. O en vez de presentarse como pastores, como ministros de la paz, no, yo soy el director de este lugar. O incluso en vez de que le pongan nombres de iglesias, no, ¿por qué? Porque quieren encajar con el mundo y no les importa lo que realmente la Biblia diga. Entonces, eso es algo gravísimo. El uso de la profecía debe ser siempre sustentada por el corazón del evangelio, no adivinación, amados. Todo tiene que ser, y les voy a decir, miren, todos conocemos Levítico 19:31, dice: no se vuelvan a los encantadores ni adivinos, no los consultes contaminándote con ellos, yo Jehová Dios. O sea, la Biblia no se puede contradecir, ¿verdad? Que digas, no, es que a mí en Corintios me decía profetiza, por eso me puse a adivinarle las cosas. No, la Biblia no se contradice. Lo que pasa es que tú no te metiste a ver qué quería decir la palabra profetiza. ¿Por qué? Porque como venimos de una doctrina arminiana, la doctrina arminiana nos ha enseñado también a ir por tradiciones. Esto me enseñó mi pastor, bueno, eso es lo que yo predico. Yo les predico estos y los otros también predican y bla, 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 bla. Y ya para terminar, el mal uso del don de lenguas es un despliegue de muchas dinámicas antibíblicas o incluso extrabíblicas que se practican en la iglesia del siglo XXI. Muchas veces yo les he hablado de esa situación, amados, en donde a veces nuestros sermones son netamente triunfalistas, y un sermón triunfalista te lleva a una doctrina antropocéntrica, a una doctrina humana, cuando que la Biblia nos dice claramente que nuestra doctrina debe de ser totalmente cristocéntrica. Y al ser totalmente cristocéntrica, ahí es donde viene un despliegue de la gracia sobre la iglesia, para que por medio de la gracia nos enteremos claramente de que nosotros no pusimos ni un granito de arena, ni para nuestra salvación, ni para los favores que Dios nos da. Dios es soberano, el hombre es responsable. Nosotros somos responsables ¿de qué? De cuidarnos, de no estar pecando. O sea, no de, es que si peco a lo mejor pierdo mi salvación. Eso es otro tema, ¿verdad? Que ha sido trillado. Sin embargo, la verdad en estos momentos creo que no es importante hablar de eso. Pero lo que sí es importante es saber cuándo es que tú piensas que con tus obras vas a poder retener algo o vas a poder ganar algo. Tus obras no valen nada. Con todo el respeto te lo digo porque son las mismas que las mías. Pero la obra de nuestro Señor Jesucristo es la que siempre debe de ser predicada desde nuestros púlpitos. La obra de nuestro Señor Jesucristo es la única que va a cambiar esta ciudad. Es la única que va a cambiar a nuestras congregaciones. Amén. Gracias. Una última pregunta. Sí. Es importante. Entonces, bajo tu perspectiva, ¿qué porcentaje debemos de trabajar en obras y qué porcentaje en gracia? ¿Verdad? O sea, dijiste que doctrina por obras y doctrina por gracia. Obras es todo aquello que sea sobrenatural, por lo que enfocaste. Tal vez la lengua, tal vez la profecía, pero todos los milagros y todo lo sobrenatural que son obras, la Biblia dice que glorifican a Dios. Claro. Y a través de esos hechos la gente cree en Cristo, como lo dice claro. 2 al 5 de Hechos. Entonces, las obras debemos de buscarlas, de buscar se manifiesten las obras de Dios en nuestros ministerios, para eso, para que Dios sea glorificado y para que la gente crea, ¿verdad? Entonces, ¿qué porcentaje tú crees que deberíamos de tener un ministerio equilibrado? ¿Cuánto de obras, cuánto Biblia? Bueno, pues mira,
cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios expositivamente, va a llegar un momento que, como lo dijiste en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 27, si mal no recuerdo, precisamente Pablo les dice, la sangre de ustedes no va a caer sobre mí. ¿Por qué? Porque les he predicado el consejo completo de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos predicando el consejo de Dios, aquí a mí me va a tocar predicar de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Entonces, no, pues, allá voy. Es que tú te enfocaste en predicación y en enseñanza. No, yo te hablo del ministerio completo, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos? Porque las obras las debemos de lograr a través de la fe, a través de... O sea, yo propicio que haya obras de Dios a través de mi ministerio, obras sobrenaturales, no dando la predicación. Yo entiendo que la predicación debe ser la Biblia, pero en ese aspecto, ¿qué es lo que recomiendas? Es a lo que yo voy. Mira, de repente va a llegar el momento en que también voy a tener que predicar precisamente sobre los milagros. Voy a predicar sobre la liberación de demonios. Voy a tener que predicar sobre este tema, el otro, aquello, para que todo el consejo sea completo. Y en ese momento, todo lo que nosotros estamos predicando desde el púlpito, sabemos que lo tenemos que poner por obra, porque si no, entonces, como Santiago lo decía, de nada sirve, ¿verdad? O sea, una fe sin obras es muerta. Entonces, ¿qué pasa? Lógico que si yo a mi congregación yo le estoy enseñando sobre todo el consejo de Dios, también tiene que llegar el momento en que les voy a enseñar sobre el poder sobrenatural de Dios, pero no al revés. O sea, aquí la cuestión que ahorita yo quise expresar es que no pongamos en segundo lugar la enseñanza de la Biblia. Hay muchos lugares en donde tú llegas y todo el tiempo se está hablando sobre la liberación. Todo el tiempo se habla de demonios. Es más, llega un momento en que las congregaciones andan viendo demonios por todos lados. Y está bien, existen, por supuesto que la Biblia nos habla de ello y debemos de enseñarlo. Nos exhorta que debemos de enseñar de esos temas. Nos habla incluso Efesios 6:10 en adelante de lo que es la verdadera guerra espiritual, bíblicamente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente, todo eso es hermoso. O sea, es más, en la iglesia ya de una manera... no voy a decir secundaria, porque a lo mejor también se va a oír medio peyorativo, pero sí, no de una manera esencial, pero tenemos que estar orando por los enfermos, orando por las personas. Si alguien te habla, oye, hay un endemoniado, pues adelante, vamos. Pero hay algo bien importante: la verdadera liberación viene a las personas también por escuchar la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Porque hay muchas veces, o sea, yo vengo de un ministerio en donde todos los domingos teníamos que andar liberando gente, y a la próxima semana los veías igual o peor, y se azotaban en el piso y hacían esto, y ya era uno experto, y vámonos. Y al domingo siguiente otra vez. ¿Por qué? Porque no se predicaba la palabra de Dios. Nunca fueron libres. Es más, muchos de ellos los vi ya después totalmente en el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te puede dar la libertad. La palabra te da la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Hay veces que nosotros empezamos a tener cierto activismo dentro de nuestras iglesias, haciendo cosas que a lo mejor son no antibíblicas, pero sí extrabíblicas, que es que los judíos hacían cosas bien bonitas, ¿verdad? Es que pasaba esto y esto hace que los niños les guste, y esto hace que el otro, aquello. Sí, pero el problema es que estás usando el tiempo para cosas que los pudieras usar ese tiempo en estarles enseñando la palabra de Dios. ¿Explico? A eso es a lo que me refiero. Nunca dejemos en segundo lugar la palabra de Dios. Hay muchas cuestiones, como se los he dicho, hay doctrinas secundarias, qué bueno, que mientras no sean heréticas, qué bueno, haz cuenta lo de las banderistas o los panderistas, qué bonito es eso, ¿verdad? Nosotros hemos tenido en algún momento también ahí, pero hay que tener cuidado con que estés usando más tiempo en ese ministerio, porque también, entre comillas, perdónenme, pero eso no es un ministerio bíblico. A lo mejor sí es extra bíblico, es algo bonito, pero a lo mejor eso te puede quitar el tiempo para mejor enseñarles lo que dice la palabra acerca del arrepentimiento, acerca del pecado,
acerca de todas las advertencias que la Sagrada Escritura nos da. Eso es algo bien importante. La Biblia está llena de advertencias, como un padre hacia un hijo. Hay veces que nosotros no queremos dar advertencias desde el púlpito porque la gente se puede enojar. A mí no me importa que se enoje la gente. El chiste es como a mí no me importa que si yo le digo a mi hijo, no hagas esto, hijo, porque te vas a caer, no me importa que se enoje. O hijo, no vayas a tal lugar porque en ese lugar vas a encontrar peligro. No me importa que se enoje. A mí lo que me importa es guardar la vida de mi hijo. Eso es precisamente el corazón del Evangelio, es el corazón de un pastor. El que estemos haciendo todo lo necesario, aunque se enojen con nosotros, pero advertirles todos los peligros que hay. Amén. Y bueno, vamos a dar gracias. Señor, te doy gracias, bendito Padre Celestial. Hoy en esta tarde, sé muy bien que nos has hablado, Padre. Sé perfectamente que tu palabra ha sido expuesta en el corazón de todos los que estamos aquí presentes, Señor. A mí en primer lugar, Señor, hoy me has hablado también de tantas cosas, Señor. A veces yo sin darme cuenta estoy predicando obras, a lo mejor no desde el púlpito, pero sí con mi vida. Señor, perdóname, Señor. Y de la misma manera yo te pido que si estamos aquí un grupo de pastores que tenemos la necesidad de aprender cada día más, lo hagamos, Señor. Que nos involucremos con los que verdaderamente conocen de la palabra de Dios. Que no nos dejemos guiar, Señor, por todas esas enseñanzas mundanas que a veces a nuestros oídos nos gusta mucho escucharlas, Señor. No permitas que nos desviemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra. Tu palabra de Dios ha sido la que nos ha encomendado predicarla siempre. Siempre y siempre en cada momento, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.